SER Podcast. El Gobierno subirá las cotizaciones a la Seguridad Social, las que pagan empresas y trabajadores, y las subirá con el visto bueno de los sindicatos, pero sin acuerdo con los empresarios, que se han levantado hoy de la mesa. Así que habrá subida de las cotizaciones durante los próximos 10 años para intentar llenar la hucha de las pensiones. Y el hecho de que los empresarios hayan roto la negociación ha derivado en que el esquema final de subida de las cotizaciones es bastante más lesivo para ellos de lo que era en un primer momento, porque la subida va a ser de 6 décimas. En un primer momento, de esas 6, 4 las iban a pagar los empresarios y 2 iban a ir a cuenta del trabajador. Bien, ahora esto cambia, 5 las van a pagar los empresarios y 1 va a ir a cuenta del trabajador. Javier Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Habrá legislación y será unilateral por parte del Gobierno, con el apoyo de los sindicatos, sí, pero pasando por encima de las pretensiones de la COE. Efectivamente, el acuerdo se reparte hasta el año 2032, un 0,6% más de recargo para llenar la hucha de las pensiones, pero donde antes ponía 0,4 y 0,2, ahora pone 0,5 para las empresas, 0,1 para los trabajadores. 50.000 millones pretende recaudar Escrivá, que dice las empresas no van a dejar de contratar y pueden permitírselo. Me ha preguntado por el efecto sobre la creación de empleo que puede tener esta pequeña subida, muy pequeña, de cotizaciones sociales. Pues miren, no, España no tiene un problema de costes laborales. Además de todo esto, además de ese recargo, la subida, dice el documento firmado al que ha tenido acceso la SER, la subida va a llegar hasta 2033, pero si se recauda de más, el dinero podrá devolverse. Pero si se recauda de menos, dice ese documento, se podrá o reducir, recortar las pensiones, o cobrar todavía más cotizaciones sociales, o las dos cosas. Por lo tanto, cambio en el sistema de cotizaciones a la Seguridad Social, suben las cotizaciones. Esta noche viene a Hora 25 el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y le vamos a preguntar por esto y obviamente por las pensiones. Antes, el tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana la lluvia ganará protagonismo en la mitad este de Cataluña, algunos chubascos intensos pero sin grandes acumulaciones de agua, también chubascos y algunas tormentas en Baleares pero menos persistentes y dejando menos agua que hoy. En el Cantábrico nubes abundantes pero solo con lloviznas y no persistentes. También tendremos pausas. En la mayor parte del país, el martes se presenta con pocas nubes, muchas horas de sol, más frío mañana a primeras horas de la mañana con heladas en amplias extensiones del interior. Durante la tarde al sol el ambiente será agradable con máximas de 15 a 20 grados. Y a partir de media Hora 25 Deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El brasileño Dani Alves vuelve a ser jugador del Barça a los 38 años. Ha pasado reconocimiento médico, ha entrenado ya a las órdenes de Xavi Hernández, será presentado oficialmente el próximo miércoles, aunque no podrá jugar hasta enero. Y también destacamos cambios en los banquillos del baloncesto ACB. El Burgos ha destituido a Zan Tabak y la noticia más sorprendente, el Baskonia ha cesado a Duško Ivanović. Empieza Hora 25. Están reunidos ahora mismo en Bruselas los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea, una reunión que coincide con el ataque que ha lanzado Bielorrusia, llevando hasta su frontera con Polonia a cientos de migrantes que intentan entrar a la Unión, un ataque desestabilizador por el que Europa ha endurecido hoy las sanciones contra Lukashenko. Bruselas podrá castigar a las aerolíneas y agencias de viaje que participen en el traslado de esas personas hacia Bielorrusia. Esta es hasta ahora la principal novedad de una cumbre que también va a discutir sobre la defensa europea. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, va a presentar esta noche, les va a presentar a los ministros en una cena, su plan para construir un proyecto de defensa europeo que podrá movilizar hasta 5.000 militares de todos los países comunitarios. No será un ejército como tal, no habrá un contingente permanentemente dedicado a ese ejército europeo, sino será un mecanismo para movilizar y coordinar a militares de todos los países europeos ante distintas crisis. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú has entrevistado, Griselda, esta tarde a Josep Borrell, ¿te ha avanzado ya detalles de ese plan? Bueno, es un documento, dice Borrell, muy trabajado con los gobiernos, aunque desbloquear los temas de defensa a nivel europeo siempre es muy complicado. Y el alto representante lo que quiere esta noche, nos ha dicho, es contar disidencias. No espero un acuerdo inmediato, pero sí espero poder medir
los grados de desacuerdo o los matices que cada país pueda tener con respecto a las diferentes propuestas. Dice Josep Borrell, lo sabe, que el principal problema está siempre en los países del este. En el fondo, la relación con la Alianza Atlántica es lo que les preocupa. Recordaréis que en los años más duros de este pulso hubo una cumbre aquí solo con Francia, Bélgica, Alemania y Luxemburgo. La tensión ahora es más soterrada, pero Borrell mantiene que movilizar tropas bajo bandera UE no es hablar de un ejército. No habrá un ejército europeo como hay un ejército español. Al menos durante mucho tiempo seguiremos teniendo los ejércitos de cada país, que todos juntos, bien organizados, serían mucho más eficaces. Dice que tendrían instrumentos para hacer frente de otra manera a la crisis en Polonia con Bielorrusia, por ejemplo, aunque Polonia lo que quiere es la intervención de la OTAN. Dice Borrell que de lo que se trata es hacer más fácil un tipo de cooperación que ya está en vigor en la Unión, pero que no se ha aplicado para evitar polémicas y porque es muy complicado el mecanismo. Y lo que quiere esta vez es abrir la posibilidad de una participación nacional y a la carta. Griselda, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sobre la pandemia, aunque no estamos todavía ni de lejos en las cotas que sí están alcanzando algunos países vecinos, países europeos, aquí en España la incidencia acumulada del coronavirus sí empieza a subir cada vez más rápido. Solo durante el fin de semana, desde el viernes hasta hoy, ha escalado 11 puntos. Está ya en los 82 casos por cada 100.000 habitantes a 2 semanas. Y aunque el repunte no está al nivel, como digo, de otros países europeos, sí preocupan algunas comunidades concretas como Navarra, donde la incidencia pasa de los 200 casos, o Euskadi, que la tiene en 174. El gobierno vasco va a ser el primero en recuperar restricciones a partir de mañana, que es cuando van a anunciar medidas en las zonas más afectadas. En todo caso, los niveles de hospitalización siguen sin ser preocupantes. El porcentaje de camas UCI ocupadas por enfermos de coronavirus apenas ha subido 2 décimas en las últimas 2 semanas. Y hoy les estamos contando en la cadena SER que las comunidades autónomas van a despedir a casi la mitad de los sanitarios de refuerzo que contrataron por la pandemia. A pesar de cómo está la sanidad, de que ha quedado realmente tocada, empezando por la atención primaria y siguiendo por las citas hospitalarias, según datos recopilados por las emisoras de la SER, más del 40% de esta plantilla, unos 28.000 sanitarios contratados durante la pandemia como refuerzo, unos 28.000 van a ir a la calle de aquí a final de año porque las autonomías, eso dicen, no pueden permitirse mantenerlos. Teresa Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Con Aragón a la cabeza, los sindicatos aseguran que ya han desaparecido los 2.400 contratos de refuerzo de la pandemia. Es la autonomía con mayor recorte de personal. Le sigue Extremadura, que ya ha prescindido del 80% de sanitarios, y Murcia y Cantabria, que no han renovado el 60% de los contratos. En Madrid aún están trabajando, pero de aquí a enero van a desaparecer al menos la mitad de los 11.000 contratos de pandemia. En Andalucía hace 2 semanas despidieron a 8.000. Beatriz es una de ellas. La carga de trabajo sigue siendo la misma. Lo único que se supone que no estamos en pandemia, pero la demanda de los ciudadanos sigue siendo igual. La carga de trabajo es la misma, con menos profesionales. En Castilla-La Mancha han desaparecido ya 2.700 puestos de sanitarios y 3.000 en Valencia, aunque el Ejecutivo de Chimo Puig asegura que va a consolidar 6.000 nuevas plazas. Las comunidades que menos van a recortar son Navarra un 30% y Galicia y Baleares un 20%. Solo Cataluña, La Rioja y Castilla y León se van a quedar con todo el personal contratado para la pandemia. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que la vacuna española de la empresa IPRA pasa a la segunda fase del ensayo con personas. Yo creo que esta es una extraordinaria noticia para la ciencia, para la sociedad española y que demuestra que efectivamente España se puede situar, ¿por qué no?, a la vanguardia también en la respuesta frente al COVID, como hemos hecho también en otros muchos ámbitos. Una nueva etapa que implica ampliar el número de voluntarios en los que se prueba esta vacuna, que ya se le había administrado a una treintena de personas. Ahora se les aplicará como refuerzo a más de 1.000 voluntarios que ya tenían puesta la vacuna de Pfizer. ¿Sabemos a partir de cuándo? Mariela Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Pues en cuanto la farmacéutica catalana reclute a los 1.100 voluntarios. Criterios de selección: no haber pasado la enfermedad y estar vacunados con la doble pauta de Pfizer. Esta fase 2 va a servir para evaluar la seguridad y la capacidad de respuesta inmune del suero de IPRA. La Agencia Española del Medicamento espera que empiece cuanto antes este nuevo paso del ensayo. Se va a desarrollar en 10 hospitales de Cataluña, Madrid, País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana. Es la vacuna española que está más avanzada, pero todavía le queda la fase 3, que mide la eficacia. Como todas las vacunas, si todo va bien, tendrá que ser autorizada por la Agencia Europea del Medicamento y no será hasta el año que viene. IPRA calcula una producción de 400 millones de dosis.
Este partido, que es el principal partido de la oposición, está preocupado y centrado en los problemas reales de los españoles. Y no nos vamos a distraer. No vamos a contribuir en debates estériles. Esos debates estériles a los que se refiere el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, es la batalla interna más grave en el PP desde hace años, en el PP de Madrid. Y la entrevista de Cayetana Álvarez de Toledo en El Mundo este fin de semana, acusando a Teodoro García Egea, secretario general del partido, de hacer bullying a compañeros del PP y de ejercer un mando testosterónico y de perjudicar a Casado, se engloba también en esa batalla. Aún así, la Dirección Nacional no va a sancionar a la diputada porque dicen que no quieren contribuir al ruido. Tampoco quieren contribuir a la promoción del libro que publica esta semana Cayetana Álvarez de Toledo, pero ruido va a haber, porque ese libro está lleno de ataques a la dirección del partido y en concreto a Pablo Casado, del que Cayetana Álvarez de Toledo cuenta cosas en el libro que lo dejan por los suelos, a Casado. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. Sí, cuenta que le dijo a Casado el día de su destitución que era un líder que emanaba miedo y que la única amenaza sobre sus posibilidades de ser presidente eran sus vaivenes y vacilaciones. La ex portavoz parlamentaria asegura que Casado siempre le pareció, es textual, un veleta y un bien queda, alguien que adapta su posición a su interlocutor y deja su credibilidad hecha jirones. Relata Álvarez de Toledo que antes de las primarias que llevaron a Casado a la presidencia del partido, la sondearon desde su equipo para trabajar con él. Les dije que siempre había trabajado para gente más inteligente y más valiente que yo y no me sumé. Las palabras más duras las emplea Aimar para hablar del secretario general del partido, de Teodoro García Egea, del que dice nunca ha tenido una idea valiosa y su forma de hacer política son las pelotas y el peloteo. De él añade que ejerce el poder absoluto en el partido y quiere hacerlo en los medios, los empresarios y los jueces. Es injusto, avasallador e irracional, de una ambición infantil y desatada. Álvarez de Toledo termina este libro de título políticamente indeseable asegurando que no renunciará en ningún caso a su escaño. Cayetana Álvarez de Toledo on fire en la promoción de su libro. Por cierto, va a estar aquí en Hora 25 esta semana, el jueves. ¿Se habría referido Pablo Casado hoy a un acto de 5 hombres como un aquelarre? Aquelarres que eran las reuniones de las brujas, posiblemente no. Pero sí ha usado ese término, el de aquelarre, para referirse al acto político del sábado de Yolanda Díaz con Ada Colau, Mónica Oltra, Mónica García y la política ceutí Fátima Hamed. Ayer vimos el nuevo aquelarre de los radicales. Es curioso, estaban allí los que pactan con los independentistas en Cataluña. Y en la misma línea, Vox, su portavoz Jorge Buxade. Si estas 5 señoras lo que querían hacer era una fiesta del pijama, de charitos, pues adelante. Pero estamos hablando de política. Respuesta de Yolanda Díaz a estos ataques. El señor Casado no ha entendido lo que pasa en España y observo que no entiende bien el potencial que tenemos las mujeres. Más allá de esas referencias, la lectura política de este acto, no había dirigentes de Podemos invitadas y el silencio de la cúpula de Podemos desde el sábado ha sido muy llamativo. Hoy lunes hemos escuchado a la portavoz del partido, Isa Serra, aprovechando la presencia de Mónica García de Más Madrid en ese acto para meterle presión a Íñigo Errejón para que se sume a la plataforma de Yolanda Díaz, cosa que Errejón de momento ha dicho que no quiere hacer. Un acto que es muy importante, que es un paso importante en la construcción de ese frente amplio, que ha generado muchas expectativas, permite ponernos de acuerdo a Compromís, a Más País, a Podemos, al Partido Comunista, y en ese sentido pensamos que es una buena noticia y que vamos a seguir caminando en esa dirección. Y hablando de socios, Esquerra Republicana junto a otros partidos independentistas y nacionalistas como Bildu o el BNG han registrado una batería de enmiendas a una de las leyes más importantes del gobierno, que es la Ley de Memoria Democrática, que está tramitándose en el Congreso. Quieren esos partidos, entre otras cosas, eliminar el título de Rey de España, porque dicen que viene del franquismo y que no hubo un referéndum específico para votar la forma de Estado. No está el gobierno pensando en eso, así que la pregunta es si el Ejecutivo tiene en mente formas alternativas de sacar adelante esa ley sin contar con sus socios habituales. Carolina Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. El Gobierno no tira la toalla con Esquerra Republicana, aunque reconoce que también se ha hablado con otros partidos como Ciudadanos sobre la ley de memoria. Algunas enmiendas de los socios parlamentarios parecen inasumibles, como la supresión del título de rey. Los independentistas catalanes y vascos reclaman además la modificación de la ley de amnistía para que se puedan juzgar los crímenes del franquismo y la devolución a la Generalitat de la jefatura de policía de la Vía Laietana en Barcelona, que es algo que Esquerra
reclama constantemente al Gobierno. Aún queda margen para negociar la ley con los socios antes de que llegue al Pleno, y en Ciudadanos dicen que estarían dispuestos a hablar con el Ejecutivo siempre que se repare, eso sí, también a las víctimas del terrorismo y se prohíban, dicen, los homenajes a etarras. Y un titular más en la crónica política. Irene Lozano, ex UPyD e incorporada al PSOE de la mano de Pedro Sánchez hace ya años, dimite como parlamentaria del PSOE en Madrid. Lo acaba de confirmar en la cadena SER, en La Ventana de Madrid, el nuevo líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato. Efectivamente, Irene Lozano, que ha hecho un trabajo excepcional en esta etapa transitoria, pues a la cual agradecemos su aportación política y el nivel político que ha aportado al partido y al grupo parlamentario, pues está a punto de iniciar una nueva etapa profesional y por lo tanto, bueno, pues ya hemos nombrado hoy una nueva dirección política y le damos mil gracias por todo el trabajo que ha hecho. ¿Va a seguir en política o no? Bueno, eso lo tendrá que decir ella cuando corresponda. No voy a desvelar yo hoy su futuro profesional. Será ella la que le corresponda hacerlo en su momento. Es noticia de esta tarde. La Guardia Civil ha detenido a 2 personas por incendiar supuestamente la casa del alcalde de Navas de San Juan, en Jaén. El alcalde socialista salvó la vida este fin de semana refugiándose en la terraza de su casa después de que un contenedor empezara a arder a la puerta del edificio estando él dentro. El fuego se propagó rápidamente por la casa y el alcalde nos acaba de contar que no se va a acobardar. Dice Radio Jaén, Paola Serrano. Ha sido esta misma tarde cuando los agentes han arrestado a los 2 jóvenes vecinos de la localidad de Navas de San Juan que presuntamente provocaron el incendio del contenedor que habían colocado frente a la vivienda. Las llamas se extendieron hasta un vehículo que se encontraba aparcado en las inmediaciones y que, al igual que la fachada, quedó totalmente calcinado. El alcalde socialista Joaquín Requena, pese a lo duro de la situación, se ha mostrado así de contundente. Ya la Guardia Civil ha detenido a 2 personas y espero que pronto detengan al resto y explique qué les motivó a realizar esta barbarie. Por supuesto no me van a acobardar. Esto va a hacer que todavía trabaje con más fuerza si cabe por mi pueblo. Mañana se ha convocado un acto de repulsa en la localidad al que se espera que asistan representantes de diferentes grupos políticos que ya han condenado lo sucedido. Y ha empezado hoy en la audiencia de Huelva el juicio por el asesinato de Laura Luelmo. Se acordarán de aquellas concentraciones tras el asesinato de esta profesora de Zamora, asesinada en el Campillo, en Huelva, en diciembre de 2018. Según la Fiscalía, la mató su vecino, Bernardo Montoya, que en ese momento sí confesó que primero secuestró a Luelmo, después la torturó, la violó y la mató. Eso lo confesó tanto en sede policial como después en sede judicial, pero meses más tarde cambió de versión. Dijo que había sido una expareja suya quien mató a Luelmo por celos. Eso es lo que ha defendido hoy en el primer día de juicio. La Fiscalía pide para él 32 años de cárcel. Radio Huelva, Lucía Vallellano. A las 6 de la tarde ha terminado la segunda parte de esta primera jornada de juicio con la declaración de 9 testigos. Un juicio que finalmente se está celebrando a puerta cerrada tras solicitarlo esta mañana el abogado de la acusación particular, Francisco Luelmo, tío de la víctima, y adherirse todas las partes a esa petición. En su declaración, el acusado Bernardo Montoya ha ratificado su última versión que inculpa a su expareja, según ha afirmado su abogado Miguel Rivera. ¿Ha mantenido su última versión ante el juez, que fue culpa de su exnovia? Correcto, ya no puedo decir más, El juicio se retoma mañana a las 10, con 15 testigos por la mañana y 5 por la tarde. Todos los coles e institutos tendrán que contar a partir del curso que viene con un coordinador de protección contra el bullying. Será a esos profesionales a los que acudan los chavales en caso de que estén sufriendo acoso por parte de otros compañeros o malos tratos en clase. Y serán ellos, los coordinadores anti-bullying, los responsables de actuar ante casos sospechosos y de velar porque se cumplan los protocolos contra cualquier forma de violencia. María Manjabacas. Buenas tardes. Será una figura clave en los colegios, una persona a la que también se formará para hacer un buen trabajo, que básicamente consistirá en escuchar, en estar alerta ante cualquier abuso y que también tendrá que intervenir, llegado el caso, dando parte a los servicios sociales o a la policía. Estará supervisado por la dirección del centro y entre sus tareas, aparte de la intervención, está también la de promover planes de prevención, de detección precoz en cualquier tipo de abuso. Es la hoja de ruta para tomar las medidas que contempla la Ley de Protección de la Infancia, que se aprobó en mayo y que tiene que estar lista ya porque es urgente, decía la ministra Ione Belarra, y el próximo curso ya en cualquier centro público, privado o concertado estará operativa la figura del coordinador contra el acoso escolar. La mirada de Xavier Vidal-Folk. Los echaos pa'lante proliferan. Son directa o indirectamente hijos de la escuela de José María Aznar. ¿Recuerdan? Nosotros a lo nuestro, clamaba. Ahora el PP valenciano quiere volver a lo suyo
y reivindica el polémico legado de Rita Barberá, otra que iba a lo suyo. Y la Fiscalía Anticorrupción pide imputar a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre por malversar dinero público, hasta 10 millones de euros, permitiendo la reducción de 135 camas en un hospital madrileño. Según la querella de la Fiscalía, Aguirre prescindió del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y modificó el contrato de concesión para construir el Hospital Puerta de Hierro a la Brava. Atención, el problema es que la corrupción puede aflorar cuando se sortea todo procedimiento, porque el procedimiento milimetrado, el mecanismo de decisión reglado y pautado, no es burocracia, es la garantía de una decisión ajustada y honesta, y cuando ésta se olvida, saltan las alarmas. Ojalá Aguirre salga exonerada, por ella misma, por los electores que confiaron en su honestidad, y porque de lo contrario faltará dinero para financiar la prisión de dirigentes del PP corruptos. Pero la querella nos advierte de algo que a veces olvidamos. La actitud de no andarse con chiquitas, de no atenerse a contemplaciones, de ir a lo nuestro, de ser resolutivo, audaz, directo, esa superioridad fachenda, anticonciliadora, que no escucha, puede ocultar algo peor que un estilo neofalangista. Ciudadanos, cuidado con vuestra cartera. Minuto 25 de Hora 25. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.